101 años, 101 años gritando, llorando, celebrando, sufriendo, 101 años llenos de gloria, de garra, de historia. Porque esto no es un club más, esto es pasión, esto es herencia, esto es Perú, esto es Universitario de Deportes. Hoy no solo recordaremos el pasado, hoy lo gritaremos con orgullo, porque lo nuestro no es moda, no es por likes, es por amor. Desde Lolo hasta Valera, desde el viejo Estadio Nacional hasta el Monumental de Ate, desde la trinchera hasta el último hincha solitario en provincia, hoy celebramos 101 años de ser eternos, de ser inmortales, de ser cremas. Todo empezó en el año 1924. Un grupo de estudiantes de la Universidad de San Marcos, con más sueños que dinero, decidieron fundar un club diferente. No querían fama, querían identidad, querían un escudo que representara al pueblo intelectual, al joven rebelde, al universitario con hambre de gloria. Así nació la Federación Universitaria de Fútbol, un nombre largo pero con alma. En esos tiempos, el fútbol en el Perú era un juego de barrios, de puertos, de clubes de élite, pero estos chicos vinieron a romper esquemas, vinieron a poner la palabra garra en el diccionario del fútbol peruano. El 7 de agosto de 1924 nació la leyenda. Aquel día no había bombos ni redes sociales, pero en el corazón de Lima algo cambió para siempre. Primer clásico, cancha de Guadalupe, Alianza Lima versus la joven Federación Universitaria. Nadie lo sabía aún, pero ese día nació la rivalidad más intensa del fútbol peruano. El primer clásico, el primer roce, el primer vamos crema carajo, salió del alma. Fue un empate 1-1, pero el mensaje fue claro, la U había llegado para quedarse. Un año después, en 1929, llegaría el primer título, primer campeonato en la era amateur. Y no fue casualidad, fue talento, fue entrega, fue hambre de gloria y la camiseta, esa hermosa camiseta con cuello B que empezaba a marcar una identidad sin lujo, sin patrocinadores, solo con escudo y corazón. En el año 1930, Lima aún tenía tranvías y el fútbol apenas se organizaba, pero en medio de ese caos, la U empezó a ganarse el respeto merecidamente. En 1934 nos enfrentamos a Alianza Lima por el título nacional y lo ganamos. Primer título profesional, primer grito oficial de campeón. Ya no éramos los chicos de San Marcos, ahora éramos un gigante en construcción. Y así comenzó una década de consolidación. En el 39 y en el 41 más campeonatos en la cancha, no regalábamos nada. Si se sangraba se seguía, si se caía se levantaba. Y así se empezó a construir lo que el mundo hoy conoce como la garra crema, conocido mundialmente. No teníamos millones, pero teníamos corazón. No teníamos estados propios, pero llenábamos todos. Éramos un pueblo, éramos garra, éramos la U. ¿Cómo explicarle a las generaciones de ahora lo que fue Lolo? Muchos de ustedes son muy jóvenes, pero ¿cómo se mide a alguien que no jugaba por dinero sino por el escudo? Lolo Fernández no solo fue un futbolista, fue el espíritu puro de la U. Debutó en 1931 y desde ahí nunca más soltó la camiseta. 23 años jugando, defendiendo la misma piel. Goles a todos, goles de todos los colores, 156 goles con la camiseta de Universitario de Deportes. Lolo era cañonero, sí, pero también era un caballero, un líder, un ejemplo. Nunca se fue a otro club, nunca pidió más dinero, solo pidió jugar por amor. En 1953, en su partido de despedida, hizo 3 goles con 40 años, con la tribuna llorando. Teodoro Lolo Fernández es más que un nombre, es un legado, es una promesa, es dar todo por la U hasta el último día. Por eso el estadio lleva su nombre, porque ese coloso de Breña guarda los ecos de sus gritos de gol y cada vez que una pelota besa la red, Lolo sonríe desde la gloria de Dios. En el año 1972 fue un año donde el Perú miró de tú a tú al continente. Lo hizo gracias a la U. En fase de grupos dejamos afuera a Nacional, a Peñarol. En semifinales superamos a San Lorenzo y en la final nos tocó contra el Rey de Copas, Independiente de Avellaneda. La ida en Lima fue un hervidero, más de 50,000 almas en el Estadio Nacional y el resultado fue un empate 0-0 pero con aliento de campeón. En la vuelta caímos 2-1, no hubo copas, pero hubo algo que pocos pueden decir, la U fue subcampeón de América. Éramos respetados, éramos temidos, nadie quería jugar contra nosotros. Esa campaña marcó para siempre la historia del club, porque demostramos que el fútbol peruano podía competir, podía soñar, podía creer. Y si bien no alzamos el trofeo, ganamos algo más grande, la inmortalidad.
Llegaron los años 80 y con ellos una nueva camada de guerreros que supieron lo que era ponerse esta camiseta con orgullo. La U no vivía de recuerdos, vivía compitiendo, ganando, luchando. En 1982, 1985 y 1987 campeonatos. No éramos moda, éramos constancia. Y si hablamos de los 80 hay que hablar de Eduardo Rey Muñoz, Germán Leguía, el Cabezón Rojas, jugadores con alma que sabían que la U no se juega bonito, en la U se juega con el corazón, se juega con garra. Llegaron los años 90 y con ellos el regreso del clásico de los clásicos. Roberto Chales, esta vez como técnico, en 1992 una final bravísima contra Sporting Cristal, en 1993 otro título y en el 99 el broche de oro de la década, campeones nacionales nuevamente con autoridad. En esos años, el Puma Carranza se volvió un símbolo de la garra, un jugador que no se rendía, que iba al piso, que gritaba como si fuera el último partido. Y cómo olvidar la Libertadores del 96 y del 99. Nos medimos contra gigantes, sin miedo, con coraje, porque la U no juega con miedo, la U juega con historia. Se construyó el legado con garra, con huevos, con identidad. Si eras crema de los 90, sabías que la gloria era simplemente cuestión de tiempo. En los 2000 nos recibió con una sonrisa, tricampeones de 1998, 1999 y el año 2000. 3 años, 3 estrellas, una gran hegemonía. En esa época nombres como Chemo del Solar, Ñol Solano, el Chino Pereda, Paolo Maldonado, el Puma Carranza, eran sinónimo de lucha, de garra y de talentos. En el 2002 y 2004 nos fueron esquivos, pero en 2009, en pleno centenario de la U, volvió a lo más alto, con una defensa de acero y un equipo lleno de peruanos, se logró un campeonato inolvidable. ¿Quién no se acuerda de Toñito González, Piero Albas, Johan Velázquez, Raúl Fernández y hasta el joven Raúl Ruiz Díaz? Luego, en 2013, otra hazaña, campeones nacionales tras una final de infarto contra el Real Garcilaso. La U, con Ángel Comiso en el banco, se coronaba otra vez. Éramos un equipo constante en reinvención y aunque las cosas no siempre eran fáciles, la hinchada siempre estaba ahí, siempre. En los años 2000 se hablaba ya de marketing, marcas, redes sociales, pero la U seguía hablando de lo mismo, la garra. Porque en la U no se vende humo, en la U se juega con el corazón en la mano. Pero no todo fue gloria, no todo fue fiesta, porque la historia de la U también tiene muchos capítulos oscuros de esos que duelen, pero que te hacen más fuerte. A partir de 2014 empezó una etapa difícil, problemas económicos, administraciones temporales, dirigentes que venían y se iban como si esto fuera un mercado, la deuda crecía, la confusión también. La institución estaba al borde del abismo, se decía que el club podía desaparecer, que era insostenible, pero no contaban con nosotros. La hinchada dijo basta. Se organizaron marchas, campañas, colectas. Los cremas se unieron como nunca, porque cuando lo más difícil se pone, ahí aparece la verdadera hinchada. En la cancha se peleaba con lo que había, juveniles como Azúcar, Quintero, Milan, Guarderas, y a veces ganábamos y a veces no. Pero no nos rendíamos, jamás. Éramos un club herido, pero herido no es lo mismo que muerto. Y así, con cada grito de aliento, con cada camiseta vendida, con cada hinchada que nos abandonó, Universitario resistió. Dicen que en los momentos más oscuros aparece la gente valiente, y eso fue Gian Ferrari para Universitario, un ex futbolista crema, un tipo con carácter que agarró el timón cuando el barco se hundía. No prometió títulos, prometió orden, y eso hizo. Puso las cuentas en regla, trajo seriedad, se enfrentó a mafias y a intereses ocultos, dejó un poco el show de lado y se metió a trabajar de lleno por el club. Muchos dudaban, muchos esperaban verlos caer, pero él, con perfil bajo y trabajo duro, comenzó a reconstruir la casa. Trajo a la U como lo que es, una pasión de millones y millones de personas, no solo en Perú, sino en todo el mundo, no un juguete de empresarios. Gracias a su gestión llegaron proyectos juveniles, mejoraron la administración y hubo un equipo más competitivo. Gian Ferrari no se vistió de superhéroe, se vistió de crema y esto fue suficiente. Porque lo que salvó a la U no fue un milagro, fue un trabajo bien hecho. En el año del centenario se hizo historia, y ¿cómo lo celebramos? Como cualquier gigante, siendo campeones del fútbol peruano, obviamente. Hubo una final soñada contra Alianza Lima, el Monumental repleto, la trinchada rugiendo, las calles teñidas de crema, con goles, con entregas, con el alma, en cada jugada, y fuimos campeones nacionales. No era un partido más, era la revancha, era la justicia,
Era la historia cobrando sentido. Jugadores como Piero Quispe, Andy Polo, Horacio Calcaterra, el que le pega al arco, Williams Jerarquía Riveros, Valera, Lewandowski, todos se volvieron eternos. Y el técnico de aquel entonces y actual técnico hasta ahora, Jorge Fossati, un viejo sabio del fútbol, supo guiarnos con temple y sabiduría. Ese año no fue una estrella más, fue una estrella representativa de los 100 años. Fue un grito que resumió un siglo de lucha y de gloria. Y en la cara del clásico rival, con estadio lleno, con lágrimas, con abrazos, con fuegos artificiales y con un solo canto: y dale U. En ataque, Alex Valera, el referente, el hombre de los goles, el que se la juega y el que se rompe la camiseta. Atrás, un recién llegado Anderson Santamaría, que juega con experiencia y juega muy bien, la verdad. Y en el medio, Martín Paredes, un equilibrio perfecto. Y lo mejor es que hay jóvenes que vienen pidiendo pista, un semillero que está empezando a dar frutos, porque la U no solo piensa en el presente, también está sembrando para su futuro. Y así que en cada entrenamiento, en cada partido, en cada viaje, se respira un aire distinto. Hoy el hincha cree, hoy el hincha se ilusiona. No solo queremos ganar el torneo local, queremos soñar en grande, queremos la Copa Libertadores, queremos crecer, queremos romper barreras, porque el techo de este club simplemente no existe. Si hay algo que nunca estuvo en crisis, si hay algo que jamás se quebró, es la hinchada. Porque la U puede estar en lo más alto o puede estar en el infierno, pero la trinchera norte siempre está. Banderas, bombos, papel picado, cantos que retumban en Ate, en Cusco, en Piura, donde sea en el extranjero, la hinchada crema siempre está en todas. Nunca fuimos resultadistas, nunca fuimos hinchas de la identidad. Fuimos leales cuando otros no lo eran, cuando otros nos despreciaban. Fuimos fieles cuando no había ni siquiera para pagar los sueldos. Y eso no se compra, eso se nace, eso se hereda, eso se canta. Porque la U no es solo 11 jugadores. La U es el abuelo que te llevó al estadio, ese tío que lloró con la Copa de la Libertadores del 72. Es la madre que te enseñó a amar esta camiseta. La U es sangre, la U es familia, la U es pueblo. Y por eso, nunca va a morir. 101 años, ¿cómo se cuentan 101 años de historia? No se puede, se siente, en cada lágrima, en cada gol, en cada clásico ganado, en cada injusticia superada, ahí está la U. Esto no es un club que se mide con copas, se mide en corazones, no se mide en estadísticas, se mide en las calles pintadas de crema, no se mide en contratos, se mide con la pasión. La U es la universidad, el obrero, el niño, el anciano. La U es el pueblo profundo, ese que no sale en la tele, pero que nunca deja de alentar. Y hoy, a 101 años de haber nacido en un salón universitario, gritamos más fuerte que nunca: y dale U, dale campeón, felices 101 años Universitario de Deportes. Ha sido increíble, pero gracias a la Virgen María y a mi familia, a mi papá, a mi mamá que están ahí en la casa, los quiero mucho. Gracias, porque me estoy muy emocionado. Lo logramos.